Me acuerdo perfectamente del día en que ella me miró sin verme. No fue una pelea, ni una frase rara, solo esa mirada vacía. Y aunque no lo entendí en ese momento, ahora sé que ahí empezó todo. Yo pensaba que mi vida era normal. No perfecta, porque nadie tiene una vida perfecta, pero al menos era predecible. Trabajo estable, una hipoteca en Leganés que nos sangraba un poco cada mes pero nada que no pudiésemos manejar, y una rutina de esas que, si no tienes cuidado, se te mete debajo de la piel y ya no sabes distinguir si eres feliz o simplemente estás cómodo. Me llamo Javier, tengo 37 años, y hasta hace poco era el típico marido de los que no hacen mucho ruido. Llegaba a casa a las 7, saludaba a mi mujer, Ruth, me quitaba los zapatos, y nos poníamos a hacer la cena o ver algo en Netflix. De vez en cuando discutíamos, pero nada fuera de lo común. Ruth es profesora en un instituto público. Da lengua y literatura, y siempre le ha gustado corregir mis mensajes de WhatsApp, como si fueran redacciones. Yo la conocí en una fiesta universitaria en Salamanca. Ella estudiaba filología, yo derecho. Llevamos juntos desde entonces, más de 12 años casados, y hasta hace poco, si alguien me hubiese preguntado si era feliz, habría respondido que sí sin dudar. El caso es que algo empezó a cambiar este otoño, y no sabría decirte exactamente cuándo. Puede que en septiembre, cuando Ruth empezó el nuevo curso. Volvía a casa más cansada de lo normal, más seca. A veces se encerraba en la habitación a corregir exámenes y ni cenábamos juntos. Otras veces tenía reuniones del claustro a las que antes apenas le daba importancia y ahora parecían durar horas. Al principio no me preocupó. Pensé que sería estrés. Cambios en el instituto, algún alumno problemático. Cosas normales. Pero poco a poco empecé a sentir algo raro. No era que discutíamos más. Era peor, hablábamos menos. Y cuando lo hacíamos, ella tenía esa forma de esquivarme con la mirada, como si estuviera pensando en otra cosa. Una noche, sin venir a cuento, me dijo que necesitaba más espacio. Me lo soltó así, mientras fregaba un vaso. Que se sentía ahogada, que necesitaba reencontrarse consigo misma. No me pidió separación, ni siquiera que me fuera. Solo espacio. Lo que no sabía entonces es que esa palabra sería el principio del agujero en el que iba a caer. Intenté hacer las cosas bien. Le di su espacio. Me apunté de nuevo al gimnasio, salía más con mis amigos, incluso retomé la guitarra, esa que siempre había estado en el armario del trastero. Pero no era suficiente. Ruth seguía distante. Ni un beso al irse al trabajo, ni un cómo te ha ido el día, al volver. Nada. Solo silencio. Y claro, como suele pasar en estas cosas, cuando algo no encaja, empiezas a fijarte en los detalles. En la forma en que se arreglaba más de lo habitual. En cómo escondía el móvil al recibir un mensaje. En los fines de semana en que decía tener formación docente o excursiones con los alumnos y volvía a casa agotada, pero con una sonrisa que no era para mí. Yo no soy tonto. Lo que pasa es que durante semanas me convencí de que todo eso eran paranoias mías. No quería ser ese marido controlador que revisa el móvil de su mujer. Prefería pensar que estaba siendo demasiado sensible. Que el problema era mío. Que Ruth solo necesitaba tiempo. Pero claro, eso fue antes de que viera lo que vi. Y cuando lo vi, ya no hubo vuelta atrás. El domingo anterior al puente de Todos los Santos fue cuando todo se fue al carajo. Me levanté temprano, como de costumbre, porque no sé descansar los domingos. Preparé café, tostadas, incluso hice zumo con esa máquina que usamos 2 veces al año. Ruth seguía durmiendo, o eso creía. A eso de las 8:30 noté que no estaba en la cama. No le di importancia. Pensé que se habría despertado antes que yo, que estaría en el baño o en la cocina. Pero no estaba en ninguna parte.
La casa estaba completamente en silencio y la puerta principal cerrada, sin llave, como si hubiera salido rápido y sin querer despertarme. Lo único que dejó fue su teléfono en la mesita, enchufado, cargándose. Ahí fue cuando noté ese nudo en el estómago que no se va aunque intentes pensar con lógica. No soy de revisar móviles ajenos. Nunca lo he hecho. Pero aquel día había algo que no podía ignorar. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y desbloqueé el teléfono. No tenía clave. Ruth siempre me había dicho que no tenía nada que ocultar. Irónico. Lo primero que hice fue abrir WhatsApp. Vi una conversación fija, con un nombre guardado como César C. Nunca había escuchado ese nombre. Empecé a leer desde abajo. La conversación estaba llena de mensajes recientes. No eran muchos, pero sí suficientes para entender que la confianza entre ellos era vieja. Estoy nerviosa, decía ella. Tranquila, te espero donde siempre. No tardes. Luego venían los emojis, los que ya conoces cuando ves a alguien enamorado o, peor, en pleno calentón emocional. No había fotos, ni audios, pero no hacían falta. Ruth no me hablaba así a mí desde hacía años. Seguí subiendo, buscaba pruebas, algo que pudiera convencerme de que no estaba viendo lo que estaba viendo. Pero era inútil. Las frases eran demasiado claras. Había mensajes antiguos donde hablaban de encuentros, del coche, de un hotel en Parla, del miedo a ser descubiertos, del asco de vida que ella sentía últimamente. Me cuesta volver a casa después de verte, escribió ella en julio. Yo también odio cuando tienes que irte, respondió él. Me quedé mirando la pantalla como si eso pudiera hacer que desapareciera. Pero no. Estaba ahí. Mi mujer llevaba, al menos, 4 meses viéndose con otro hombre. Me temblaban las manos. Me sentía ridículo, como si hubiese hecho algo mal. En vez de estar enfadado, estaba avergonzado. Cerré el móvil sin borrar nada, lo dejé donde estaba y me quedé sentado en el suelo de la habitación. Así, sin moverme, durante media hora. Cuando la puerta se abrió y Ruth entró, fingí que estaba viendo el correo en mi portátil. Traía una bolsa con pan y café. Me saludó con su sonrisa de todo está bien, esa que ahora sé que usaba para que no notara nada. Le pregunté si había salido, y me dijo que sí, que no quería despertarme y que había aprovechado para comprar unas cosas. Asentí sin decir más. El resto del día fue como si nada. Ella cocinó, yo puse una serie, fingimos normalidad. Pero yo no escuchaba nada de lo que pasaba en la tele. Solo escuchaba los mensajes que había leído, cada frase repetida en mi cabeza, como si alguien los hubiera grabado con eco. Cada vez que Ruth hablaba, yo buscaba si en sus ojos había algún atisbo de culpa, pero no. Todo en ella era serenidad. Costumbre. Experiencia. Me di cuenta de que no era la primera vez que mentía así. Que probablemente llevaba tiempo entrenando ese tono de voz. Esa noche no dormí. Me di la vuelta en la cama 1000 veces. Ella dormía como si nada, profundamente, con la respiración tranquila. Y yo, al lado, sintiéndome como un invitado en mi propia vida. No podía parar de pensar en César. ¿Quién era? ¿Dónde lo había conocido? ¿Era del instituto? ¿De algún curso? ¿Algún padre de alumno? Me levanté a las 3 de la madrugada y volví al teléfono. Esta vez busqué en las fotos. No encontré imágenes explícitas, pero sí una captura de pantalla de un mapa con una ubicación guardada como .f. Luego vi en las notas un listado de días con iniciales, C, J, V, J sola, M, J con Javi, S. Parecía un código. O una agenda. Me dieron ganas de despertarla y gritarle. De romper algo. Pero no lo hice. No porque fuera cobarde.
sino porque necesitaba pensar. El lunes fingí que iba al trabajo, pero me quedé en el coche, en el parking del Carrefour de Alcorcón, con una libreta en la mano, haciendo una lista de cosas. Lugares donde decía que iba. Días que me decía que tenía reuniones. Horarios que no encajaban. Todo empezaba a encajar. Los viernes por la tarde, cuando decía que iba al centro de profesores. Los sábados por la mañana, cuando salía a hacer la compra sola. Incluso los miércoles en los que me decía que se quedaba a corregir exámenes con unas compañeras. En ningún momento pensé que esto me podía pasar. No a mí. No a Ruth. No después de todo lo que habíamos pasado juntos. No después de comprar la casa, de los veranos en Cantabria, de las cenas en casa de sus padres. Pero ahí estaba, viendo cómo todo eso se venía abajo, sin una sola grieta visible por fuera. Era como si alguien hubiera metido dinamita bajo los cimientos sin dejar huella. Cuando llegó el jueves, ya no aguantaba más. Fui hasta el instituto. Esperé fuera, sin que me viera. A las 2:30, salió por la puerta con varias compañeras, se despidió de ellas, y en lugar de ir hacia el metro como siempre, se fue por una calle lateral. La seguí desde lejos. Caminó 5 minutos hasta un aparcamiento detrás de un bloque de pisos. Y ahí estaba. Él. Un tipo con barba y gafas, dentro de un coche gris. Ella se subió sin mirar atrás. El coche arrancó y se fueron. Me quedé congelado. Ya no era teoría. Ya no eran mensajes. Ya no era paranoia. Era real. Volví a casa sin saber cómo. Aparqué sin recordar haber conducido. Me senté en el sofá sin quitarme la chaqueta. Todo lo que había construido con Ruth en los últimos 12 años se me presentó como una mentira bien gestionada. Cada gesto, cada palabra amable, cada te quiero en voz baja, todos parecían parte de un decorado. Y lo peor no era que me hubiera engañado. Lo peor era que ya no podía confiar en nada de lo que había vivido con ella. Ni siquiera en los recuerdos. Cuando Ruth volvió aquella noche, le pregunté directamente si había ido al centro de profesores. Me dijo que sí. Que habían estado hablando sobre una jornada de convivencia. Entonces me limité a mirarla, sin parpadear, y respondí solo con un vale. Ella ni se inmutó. Me besó en la mejilla y fue a cambiarse. Yo supe, en ese momento, que había cruzado una línea de la que no iba a poder volver. Y que a partir de ahí, las cosas solo podían empeorar. El sábado por la noche me senté en la mesa del salón con el portátil abierto y una carpeta vacía delante. Ruth estaba en la cocina, preparándose una copa de vino, como hacía cada vez que quería relajarse antes de ver alguna película. Llevaba un vestido negro ajustado que no me ponía desde hacía años y perfume, como si no estuviéramos en casa. Mientras removía el vino con esa sonrisa automática que se había vuelto su escudo últimamente, le pregunté si tenía planes para el domingo. Me miró sorprendida, como si fuera raro que yo preguntara algo tan básico, y me dijo que no, que pensaba quedarse descansando. Le dije que necesitábamos hablar, y en cuanto me escuchó usar ese tono, dejó la copa en la encimera, cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta. No dijo nada. Solo esperó. Me quedé mirándola sin saber por dónde empezar. Me temblaban las manos, pero no por nervios, sino por rabia contenida. Llevaba toda la semana esperando ese momento. No me apetecía gritar, ni montar una escena. Quería que lo supiera todo. Que no tenía escapatoria. Que ya no podía seguir jugando conmigo. ¿Quién es César? Solté, sin adornos, sin vueltas. Ruth frunció el ceño por un segundo, pero enseguida recompuso la expresión, como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdona? César. El del coche gris. El de los viernes. El del hotel en Parla.
El de los mensajes en tu móvil. La vi palidecer. No fue una exageración. Fue un cambio leve, pero suficiente para entender que sabía exactamente de qué hablaba. Se quedó en silencio, y cuando intentó decir algo, no le salió la voz. Caminó lentamente hacia la mesa, se sentó frente a mí y evitó mirarme a los ojos. ¿Me estás espiando?, preguntó al fin, con un tono que mezclaba indignación y miedo. Estoy comprobando en qué momento mi vida se convirtió en una mentira. No hace falta espiar cuando la verdad se cae a pedazos sola. Dejaste tu móvil desbloqueado. No busqué nada. Me lo encontré. Como quien tropieza con una foto de alguien desnudo en la mesa del comedor. No es tan simple, dijo ella, con una voz quebrada. No, no lo es. Es peor. Porque no solo estás engañándome. Me has estado mirando a la cara todos estos meses, diciéndome que estabas... Ruth bajó la cabeza. Y ahí supe que ya no hacía falta que dijera nada más. La verdad ya estaba dicha, aunque no la pronunciara. Me levanté despacio, sin mirar atrás. Me encerré en el despacho y me quedé allí hasta la madrugada, sin hacer nada, simplemente existiendo en medio de esa calma falsa que solo llega cuando ya no hay nada que salvar. El domingo por la mañana Ruth me dejó un café en la mesa, como si ese gesto pudiera tapar todo lo demás. Me dijo que iba a casa de sus padres, que necesitaba pensar. No dije nada. No la seguí con la mirada. No la detuve. Solo me quedé ahí, con el café en la mano, sintiendo que ya nada en esa casa tenía sentido. Pasé todo el domingo en casa sin hacer nada útil, pero sin poder descansar tampoco. No puse la televisión, no escuché música, no abrí el portátil. Caminaba por el pasillo, me sentaba en el sofá, volvía a la cocina, daba vueltas como un fantasma que no encuentra su sitio. A eso de las 3 de la tarde me duché, me vestí con ropa limpia, bajé al trastero y busqué una caja que llevaba años sin abrir. Dentro estaba mi antigua cámara reflex, una Nikon vieja pero funcional. La cargué, revisé la batería y volví a subir. Ese mismo día, empecé a pensar cómo hacerlo. No me interesaba gritar, ni montar una escena en medio de la calle, ni aparecer en su trabajo. Yo no quería ser el hombre despechado que pierde el control y acaba siendo el payaso de su propia tragedia. Quería hacer algo que tuviera peso, que doliera de verdad, pero sin rebajarme. Durante la semana siguiente, Ruth siguió fingiendo que todo estaba en pausa. Dormía en casa algunos días, otros se quedaba en casa de sus padres según decía, aunque nunca pregunté si era verdad. A mí me daba igual ya. No le pedí explicaciones, no busqué reconciliación. Ella intentaba mantener cierto tono amable, como si las cosas pudieran volver a su sitio, pero yo ya no estaba en ese nivel. Yo estaba organizando mi parte. Observando. Preparando. Fui al instituto un martes a las 2, justo a la salida. Me quedé dentro del coche, con la cámara lista. A los 5 minutos, Ruth salió por la puerta con su mochila colgada al hombro, y al poco apareció César, el de barba y gafas, el mismo del coche gris. No se dieron un beso, pero caminaron juntos hacia su coche como si lo hubieran hecho 1000 veces. Se metieron dentro, arrancaron y se fueron. Lo seguí sin que se notara, hasta un barrio residencial de Getafe, donde aparcaron junto a un bloque de edificios. No entraron a ninguna vivienda. Se quedaron dentro del coche, y al rato comenzaron a besarse. Ahí hice la primera tanda de fotos. No eran escandalosas, pero sí claras. No dejaban dudas. Repetí esto 2 veces más, otro jueves y un sábado por la mañana. Capté lo mismo, siempre con cuidado. Luego me metí en foros y grupos privados de Facebook donde hablaban de infidelidades y divorcios. Me recomendaron a un abogado especializado en separaciones conflictivas. Lo contacté, le conté lo básico y le enseñé las fotos.
Me pidió pruebas de convivencia, pruebas de que ella había roto el acuerdo de fidelidad en un matrimonio aún vigente. Me explicó qué implicaciones podía tener si yo quería pedir la custodia del piso o limitar una pensión compensatoria. Acordamos que le llevaría toda la información ordenada en una carpeta. Me sentí raro, como si estuviera organizando una auditoría, pero en lugar de facturas tenía pruebas de que mi mujer me estaba rompiendo la vida por detrás mientras sonreía en la cocina. Una parte de mí quería enviarle las fotos a sus padres, pero lo pensé mejor. Conocía a su familia. Tradicionales, sí, pero muy de mirar hacia otro lado cuando había problemas personales. Lo que sí hice fue preparar un paquete. Dentro metí las fotos impresas, una nota con una frase escrita a mano que decía gracias por los viernes de mentira, y una copia del papel de separación que estaba preparando con el abogado. El sobre lo dejé en su bolso una noche en la que volvió a casa y se metió a duchar. Me fui a dormir sin decir nada, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo normal. A la mañana siguiente, escuché cómo abría el bolso y luego, unos segundos después, el sonido de los papeles cayendo al suelo. No bajé a la cocina. Esperé a que subiera. Lo hizo a los 3 minutos, con la cara blanca, los ojos abiertos, el sobre en la mano. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo como si fuera una bomba. Una respuesta, dije sin levantar la voz. No hace falta que lo niegues. No hace falta que expliques nada. Ya lo vi todo. Y ahora ya no hay vuelta atrás. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. El lunes voy al despacho del abogado a firmar la demanda de separación. Tú decides si quieres que sea de mutuo acuerdo o con todo encima de la mesa. Ruth no dijo nada durante varios segundos. Luego dejó el sobre la mesa, se cruzó de brazos y empezó a andar en círculos por la sala. La vi apretar los dientes, como si estuviera buscando algo que decir para atacar, pero no encontró nada. No puedes destrozar todo de esta manera, soltó al final. Lo que pasó con César no era tan importante. Era lo suficiente como para esconderlo durante 6 meses. Lo suficiente como para mentirme a la cara una y otra vez. Lo suficiente como para que yo ya no te vea como la mujer con la que me casé. ¿Y las fotos? ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿A quién se las has enseñado? A un abogado. Nadie más. Pero si te preocupa que alguien más las vea, es que ni siquiera tú estás orgullosa de lo que hiciste. Ahórrate la indignación. Ese día se fue de casa por la tarde y no volvió hasta 2 días después. Cuando volvió, traía una carpeta. Se sentó a mi lado en el salón y me dijo que aceptaba la separación de mutuo acuerdo. Que no quería complicaciones, ni abogados peleando por cosas que al final nos iban a hacer polvo a los dos. Me pidió que al menos no la hundiera profesionalmente. Que no enviara las fotos al instituto. Que no involucrara a nadie del entorno. Le respondí que no era como ella. Que no necesitaba destruirle la vida, porque ya había hecho suficiente con la mía. No firmamos nada esa noche. Fue todo hablado. Pero ella entendió que no había más margen. Que el daño ya no se podía reparar. Que no había más espacio para jugar a los reencuentros. Desde ese día empezó a dormir en el cuarto de invitados. No volví a preguntarle nada. No me interesaba su historia, sus emociones, sus reflexiones. Lo que yo necesitaba ya lo había hecho. Y lo mejor de todo fue que no grité, no insulté, no me arrastré. Solo ejecuté con precisión lo que tenía que hacer. Al cabo de una semana firmamos los papeles. Yo me quedé con el piso, sin obligación de pagarle compensación económica. Ella solo pidió tiempo para buscar un nuevo lugar donde vivir. Se lo di. Me convenía que se fuera pronto, pero sin dramas. A las pocas semanas se fue. No hubo abrazo, ni despedida larga, ni lágrimas.
Solo un portazo suave y un silencio que, por primera vez, me dio algo parecido a paz. Después de que Ruth se marchara del piso con sus cajas, sus bolsas y esa actitud de quien quiere irse sin dejar ni rastro, la casa se volvió un espacio raro. No vacío, pero sí distinto. Durante los primeros días todavía encontraba restos suyos por rincones que no había revisado, una pulsera olvidada en el cajón del baño, un paquete de galletas sin abrir en el armario de la cocina, un libro a medio leer que había dejado en la mesa de noche. No me molesté en guardarlos. Tampoco los tiré. Los dejé donde estaban, como una manera de asumir que todavía estaba procesando todo. A pesar de que ya estaba todo firmado, sellado y decidido, yo no había cerrado nada por dentro. No sabía si estaba triste, enfadado, aliviado o simplemente en pausa. Me pasaba los días yendo al trabajo, respondiendo mensajes como si todo estuviera bien, pero por dentro todo seguía como congelado. Una semana después de su mudanza, Ruth me escribió. Me dijo que necesitaba hablar, que no quería terminar todo así, que sentía que nos debíamos una conversación de verdad, sin gritos, sin documentos, sin papeles de por medio. Le dije que viniera al piso el sábado por la tarde. Aceptó sin añadir nada más. Yo no sabía si quería verla, pero sí sabía que necesitaba decir cosas que hasta ese momento me había guardado. Llegó puntual, sin maquillaje, con ropa sencilla. No traía bolso ni nada. Solo las llaves del piso, que me entregó en cuanto entró. Se sentó en el borde del sofá y esperó a que yo dijera algo primero. Me senté frente a ella, en el otro sillón, con los brazos apoyados en las rodillas, y la miré durante unos segundos sin hablar. ¿Qué querías decirme? Le pregunté al fin. Quería saber cómo estás. No por cortesía. De verdad. No he dejado de pensar en ti. Estoy entero. Es lo único que puedo decirte ahora. Sé que no hay perdón para lo que hice. No lo busco. No lo merezco. Eso lo tienes claro. Solo quería decirte que he estado dándole vueltas a todo. Que me he enfrentado a mí misma y que he llegado a entender el nivel de daño que provoqué. ¿Y eso te sirve de algo? No lo sé. Pero al menos me ayuda a no seguir mintiéndome. Me he pasado semanas preguntándome por qué lo hice, por qué me permití llegar hasta ese punto sin frenar antes. Y la respuesta no es bonita. Ni noble. No fue por falta de amor, aunque suene contradictorio. Fue por cobardía, por egoísmo, por querer tenerlo todo sin enfrentar las consecuencias. Yo no necesitaba explicaciones. Lo que necesitaba era respeto. Eso no lo tuve. Lo sé. Y créeme que cada vez que recuerdo cómo me miraste el día que viste las fotos, siento una mezcla de vergüenza y tristeza que no se me quita. No me estoy victimizando, Javier. Solo quiero decirte que si pudiera volver atrás, haría las cosas distintas. Pero no puedes. No. No puedo. Por eso estoy aquí. Porque no quiero que la última imagen que tengas de mí sea la de una mujer saliendo por esa puerta con una maleta. Esa imagen no se borra con una charla. No quiero que pienses que hablar de esto va a arreglar nada. No lo pienso. Solo quiero dejar las cosas claras, porque aunque no volvamos a hablarnos en la vida, no quiero que te quedes con la idea de que todo lo nuestro fue falso. Hubo años en los que fui feliz contigo. En los que sentí que teníamos algo sólido. Yo no empecé esta historia con César porque te odiara, ni porque no me importaras. Lo hice porque estaba rota por dentro y no supe verlo a tiempo. Eso no cambia nada. No lo hace menos grave. Tampoco lo intento. Solo quería decírtelo a la cara. No por mensaje, no en un papel. Te fallé. Te traicioné. Y aún así, no me gritaste, no me humillaste, no hiciste lo que otros habrían hecho.
te comportaste con más dignidad de la que yo tuve en todo ese tiempo. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Porque no quería convertirme en algo que desprecio. Ruth bajó la mirada. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Luego volvió a levantarla, y vi que tenía los ojos humedecidos. No lloraba, pero estaba al borde. Me preguntaste si amaba a César. Ya no lo veo. Hace semanas. Cuando me enseñaste esas fotos, algo se rompió también ahí. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era amor. Era una fuga. Un escape. Una mentira envuelta en emoción. Y cuando me vi reflejada en esos papeles, me dio asco. No por la foto. Por lo que significaba. Tarde. Sí. Muy tarde. Pero aún así quería decirlo. Porque si alguna vez significé algo para ti, quiero que sepas que lo que viví contigo fue real. Y que me duele haberlo ensuciado así. Lo que viviste conmigo fue real. Lo que hiciste después también lo fue. Las dos cosas no se cancelan. Conviven. Pero yo no tengo espacio para procesarlo todo a la vez. Estoy harto de pensar en términos de antes y después. Ahora solo quiero seguir, sin quedarme atrapado en esta historia. ¿Vas a poder? Voy a intentarlo. No prometo nada más. Si algún día quieres hablar, aunque solo sea para cerrar algo, puedes escribirme. Pero no voy a insistir. Y si decides que esta fue la última vez, lo aceptaré. Solo te pido que no me guardes odio. Puedes despreciarme, puedes borrarme, pero no te quedes con rabia. No te lo mereces. Ya no tengo rabia. Solo cansancio. Gracias por escucharme. Por dejarme venir. Aunque solo fuera para esto. Se levantó despacio. Caminó hacia la puerta sin prisa. Abrió. Luego se giró, me miró por última vez, y dijo algo que no esperaba. A pesar de todo, me alegro de haber compartido mi vida contigo. Lo arruiné, sí. Pero también lo viví. Lo viví de verdad. No respondí. Cerró la puerta y se fue. Yo me quedé sentado, en silencio, con la cabeza llena y el cuerpo quieto. Aquella conversación no había cambiado el pasado, pero sí había terminado con algo que tenía pendiente, la necesidad de entender. Ya no necesitaba más respuestas. Lo que necesitaba era volver a ser yo, aunque todavía no tuviera claro qué significaba eso. Después de aquella conversación final con Ruth, pasaron varios días sin que pudiera establecer una rutina clara. No tenía nada pendiente con ella, no me debía nada ni yo a ella, y sin embargo, me costaba levantarme de la cama con algún tipo de dirección. Me duchaba por pura costumbre, comía por inercia, iba al trabajo, hablaba con mis compañeros como si nada hubiera pasado, pero en cuanto volvía a casa, todo se me caía encima otra vez. La casa estaba en silencio casi todo el tiempo y por fin se parecía a lo que yo imaginaba cuando pensaba en tener mi propio espacio, pero ahora ese espacio no me decía nada. No me hacía sentir libre, ni tranquilo, ni satisfecho. Solo estaba ahí, como una estructura que me protegía del frío y poco más. Me di cuenta de que no era Ruth lo que me hacía falta, pero sí era cierto que había una ausencia que no podía llenar con nada. Me sentía desplazado de una vida que hasta hace poco creía conocer. Me propuse no convertirme en ese tipo de persona que arrastra lo que vivió como si fuese una cadena. No me apetecía hablar mal de ella con amigos, ni repetir la historia hasta deformarla. Ya había sucedido. Ya había tenido mi momento de rabia, mi pequeña revancha, mi dolor digerido. Pero eso no hacía que la herida desapareciera. Me ayudaba a entenderla, nada más. Una noche, mientras cenaba solo frente a un plato de arroz recalentado, me detuve un momento a pensar en los últimos meses.
Me acordé de cómo había comenzado todo, de los primeros gestos extraños, del momento exacto en el que abrí su móvil, de la imagen de ella subiendo al coche de ese hombre, del día que le dejé las fotos en el bolso. Todo eso ya no me daba rabia, me daba una especie de lástima seca. No por ella, ni siquiera por mí, sino por lo que habíamos sido y por cómo había terminado. Porque aunque ya no la quería como pareja, sí podía reconocer que compartimos, no volví a saber de César. No me importó. Tampoco me pregunté si Ruth seguía con él. Ese tema dejó de tener peso para mí. Lo que hiciera con su vida ya no tenía impacto en la mía. Yo ya había pasado por todo lo que tenía que pasar, y ahora solo quería construir desde lo que quedaba. Tenía claro que no iba a meterme en otra relación pronto. No quería repetir patrones, ni llenar vacíos. Quería estar solo, pero bien solo. El tipo de soledad que no pesa porque es elegida. Una noche de domingo, mientras salía del cine, me crucé con una pareja que iba abrazada. No me dio envidia. Me dio paz. No sentí que me faltaba algo. Sentí que ya no estaba mirando a través del cristal de otra historia. Estaba en la mía, y aunque todavía no sabía bien hacia dónde iba, ya no cargaba con el peso de lo que fue. Ahora que todo ha terminado, lo que más me sorprende es lo tranquilo que estoy. No porque haya olvidado, sino porque ya no necesito entenderlo todo. Me dolió, sí, pero no me arruinó. Y eso, aunque no lo parezca, fue suficiente.